Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de interfaz Runable. No sé si recuerdan que en la clase anterior habíamos visto que había tres formas de implementar hilos en Java. La primera, ¿cuál era? Heredando de tres. Dando de tareas, digamos. Ahí salía como una pequeña alternativa, digamos, mejora que era con el white y el notify, digamos. La segunda forma es a través de la interfaz Runable, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Estamos con algunos ejemplos para que les quede más claro. Así que empecemos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para una interfaz Runable? Una interfaz o interfaz en Java, digamos. Solo puede contener métodos abstractos y variables estáticas y finales o constantes. ¿Cuáles son los métodos abstractos? ¿Saben eso, chicos? Los que no se heredan, No, son lo que no tienen implementación de código, solo definición de cuáles van a ser los métodos que van a implementar, digamos, pero no tiene el código ahí, no tiene el código desarrollado, digamos. Fíjense, no puede implementar, no se puede implementar cualquier método, ya vamos a ver ahora. Puede extenderse de otra interfaz, digamos que esa era una de las principales características, digamos, que era el problema que tenían con herencia con TREAS, que no se podía hacer, digamos, porque ustedes al hacer herencia con TREAS no podían tener herencia múltiple, o sea que no podían ustedes heredar de dos clases, mientras que acá sí pueden heredar de varias interfaces, ¿no? Que esta es una de las principales razones por la cual es aconsejable, debe usar un Nebula en lugar de TREAS. Eh, que se dice, no puede ser instanciada con el operador new. La técnica más adecuada es la técnica más adecuada para para la creación de aplicación multihilos. Van a ver que una vez que ustedes cualquier desarrollo que ustedes tengan que ya está hecho en Java, tranquilamente se puede volver concurrente utilizándole interfaz Runel. Eso, cuando veamos el último ejemplo, digamos que está un poco más desarrollado, van a ver que es muy fácil de implementar Runable. O sea, porque se implementa para un programa común que ustedes tenían, lo único que hacen es modifican algunas cosas y ya lo tienen hecho con concurrencia. Una clase que implementa una interfaz debe implementar los métodos definidos en esa interfaz, bueno, obviamente. Y las acciones que ustedes deben hacer es implementar el método room, al igual que lo hacían con herencia con TREAS, pero en este caso de la interfaz Runable, y crear la creación y ejecución de las tareas. O sea, básicamente con esto lo que le está diciendo es que es casi lo mismo que herencia con TREAS, pero tiene varias mejoras, digamos. Así que ahora vamos a ver cuáles son estas mejoras, digamos. La interfaz Runel se implementa para cualquier clase cuya instancia se ejecuten por un hilo y todo se implementa en esto, en el método room. Así que volvemos a ver, van a volver a ver que tienen que sobreescribir el método room y es la forma más habitual de crear tareas, digamos, generalmente mucho más habitual hacerlo con Runable, digamos, porque, te vuelvo a repetir, cualquier programa que ustedes que habían hecho, lo habían hecho en forma tradicional, digamos, con Java, se puede implementar con la interfaz Runable haciendo unos pequeños retoques. Entonces, un programa que ya estaba escrito en forma común, digamos, sin concurrencia, con la interfaz Runable haciendo algunos cambios se puede implementar sin problema. Y para implementar esta interfaz, una clase solo tiene que implementar el método room. Bueno, volvemos a lo mismo. Fíjense en este ejemplo. La idea es que yo pongo public class, mi clase. Acá hay una diferencia. ¿Se acuerdan que cuando ustedes le daba con Treat, qué es lo que le podría, qué es lo que escribían aquí? El extend, profe. El extend ¿de qué? De Treat. De Treat. Acá hacen una implementación de Runable. Una implementación sería algo así como si lo que vieron Pascal es como si fuera una especie de user, una librería, digamos. Es como utilizar una librería.
Entonces es mucho más práctico que aplicar herencia, digamos. Sin embargo, van a ver que tienen pueden trabajar con los mismos métodos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, sigamos. Fíjense que, bueno, entonces lo único que yo, cuando voy a escribir mi clase, le digo que implemente de Runevel y luego hago un hilo igual a new thread public void room. Bueno, y acá escribo el cuerpo del hilo dentro del room. Esto tomémoslo con pinza porque es solamente el esquema general, digamos, de lo que tiene que tener una implementación en Runel, digamos, un ejemplo donde le va a quedar más claro. Después, bueno, después tienen que hacer mi hilo, va a ser un objeto de la clase mi clase, y luego tengo que crear un nuevo hilo y pongo el start, digamos, porque van a utilizar los métodos que ya tenían, digamos, que están definidos para Thread. Ahora, dice, la interfaz Runable incluye un único método room, que es el que ustedes tienen que cambiar o que es donde ustedes van a colocar la concurrencia. Dice que permite a las clases heredar al mismo tiempo la funcionalidad de otra clase existente. Y ahora empezamos a ver con algunos ejemplos para que le quede más claro. Supongamos que yo tengo esta clase que se llama tarea RB que implementa Runable. Y fíjense en que lo que hace es, para ir desde 1 hasta 100 imprime la línea, el nombre, el current thread o el hilo actual, digamos, en el que están, punto nombre. Luego hacen una pausa de 100, que acá una pausa de 100 sería una pausa de cuánto, de un segundo, de 10 segundos, de cuánto es. 0,1 segundo. 0,1 segundo, la décima de un segundo. Bueno, y el catch. Fíjense, al no heredar de tareas, no dispone de un constructor al que pasarle el nombre de la tarea. Entonces la llamada current treant, fíjense como dice current treat, no devuelve un objeto tarea RB, sino un objeto de la clase treat que representa la tarea en ejecución. O sea, esto es lo que van a utilizar, digamos, treat. eh, a partir de ahora, digamos, fíjense que acá van a trabajar ya con el hilo que está definido dentro de la interfaz Runable. Eso es lo que le está diciendo. Entonces después cuando vayan a implementar esto, dice, toda tarea que ustedes tengan va a ser un thread o va a ser un hilo. Y el código de esa tarea debe definirse en el método room de la clase que implementa Runable. Entonces, para crear objetos thread debe usar alguno de los siguientes constructores de la clase thread. Entonces, ¿cuáles serían los constructores o la forma en la que yo tengo de crear un hilo? Y son las siguientes. Fíjense, en thread, Runable Object, o sea, el objeto que va a ser de tipo Runable, y el objeto, o la otra forma es el objeto de tipo Runable y el nombre de tipo string. O sea, ya le estoy dando un nombre. Entonces, esta va a ser la forma con la que ustedes van a crear un hilo, digamos, un objeto de tipo hilo. En ambos casos, bueno, para el ejemplo que teníamos, que era la tarea RB, fíjense en que le dice, tengo mi programa principal y le digo T de tipo tarea RB, luego bueno, luego las tareas son instancias de la clase tarea, fíjense que creo T1, que es un nuevo objeto de la clase tarea y le llamo T de tipo Pepe. Acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es T y qué es Pepe acá? Fíjense, este es el constructor que ustedes tenían, que se puede hacer de dos formas, definiendo el objeto que es de tipo Runable o definiendo el objeto que es de tipo Renable y el nombre que es de tipo string. Entonces acá T, ¿qué es? El objeto, bruja, El objeto de tipo Runable, que fíjense que yo lo creé previamente, ¿estamos? Y Pepe, Ana, Juan, ¿qué serían? nombres. Los nombres que le doy a cada uno de esos hilos, ¿estamos? Y luego hago T1.start, T2.start, T3.start y compiten entre sí. Si yo a esto lo ejecuto, perdón, sería
Tarea RB es la tarea que se acuerdan que implementaba cada décima de segundo. Y luego, bueno, lo único que llamo a tres, creo tres objetos del tipo, de un tipo hilo y lo inicio. Si yo ejecuto, bueno, paro aquí. Fíjense que pone Ana, Pepe, Juan, Ana, Pepe, Juan. Bueno, en este caso lo pones eh, Pepe, Juan y Ana, Pepe, Juan y Ana. Esto por ahí varía, digamos, y debería variar. Podríamos ponerle un poco más de tiempo acá, que demore un segundo. Fíjense que acá le puso Pepe, Juan, Ana y después le puso perdón, Pepe, Juan, Ana y luego puso Pepe, Ana, Juan. Ahí varió, digamos. ¿Estamos? Esto fíjense por qué lo hace, por qué nunca, por qué acá los hilos nunca van a iniciar de la misma forma, porque la compilación que yo estoy haciendo acá, ¿de qué tipo es? ¿Es una compilación de tipo justo o tipo injusta? Justa es cuando puede entrar cualquiera de los hilos se puede ejecutar primero, es como cuando ustedes van al supermercado y cualquiera puede ejecutarse primero, digamos. Entonces acá, cualquiera de los tres podría llegar a ejecutarse primero. ¿Lo ven? Y acá fíjense en que le salió de esa forma, digamos. En este caso Pepe salió primero, después salió Juan y después Ana, y después salió Pepe, después Ana y después Juan, ¿no? Eh, Acá hay algo que quiero que lo tengan en cuenta. Yo le aumenté acá a 1000. ¿Por qué? ¿Por qué con 100 no se notaba y con 1000 se nota? Porque eso le puede pasar, digamos, cuando hagan ustedes sus simulaciones y les parezca que todo secuencial, digamos, en realidad no está simulando nada, pero en realidad puede ser que sí lo esté haciendo, digamos. Pero ¿por qué puede ser que acá, cuando yo le cambié de 100 pasó a mí, en 100 parece que era todo secuencial, digamos, siempre daba los mismos resultados y cuando le puse 1000 aquí varió? Cristian Soria, se nos fue Cristian Soria. Sí, profe, ¿Por qué puede ser que se note la diferencia cuando yo cambio acá el tiempo de 100 a 1000? porque si lo pauso más tiempo le doy posibilidad a otros procesos, a otros hilos que entren, digamos, a ejecutarse. Sí, sí, sí. Sí. Le digo eso porque puede ser que cuando ustedes hagan la simulación a ustedes les parezca, no sé, siempre les sale, no sé, simulación del cliente uno, cliente 2, cliente 3, después de vuelta cliente uno, cliente 2, cliente 3. Y en realidad ustedes quieren ver que haya una variación, digamos, que no siempre llegue el uno y después llegue el 2 y después llegue el 3, digamos. Entonces, esta variación se puede lograr, que ustedes la vean, digamos, aumentándole por ahí el tiempo de procesamiento o el tiempo de pausa, digamos, que hay en cada hilo. Eh, eso como para que lo tengan en cuenta, ¿no? También ocurre porque a veces hoy en día el procesador es tan rápido que ejecutar una acción, digamos, la ejecuta en menos de, en muy pocos milisegundos, entonces al ejecutarlo, digamos, le da la impresión de que esto fuera todo secuencial cuando en realidad no lo es, ¿no? Bueno, veamos algún ejemplo por ahí un poco más, eh, un poco más completo, digamos, para que lo puedan probar. Fíjense que acá cuando pusimos, fíjense que les dio Ana, Juan, Pepe, Pepe, Juan y Ana, va variando los nombres. Ahora, fíjense en este ejemplo que esto no estaba el año pasado. Yo tengo que mostrar el 0 1000 veces y el número 1 1000 veces. Si yo tuviera que mostrar en la forma tradicional, que como dice acá, sin hilos, digamos, sin concurrencia, esa sería la forma clásica que ustedes lo podrían hacer o no.
hacer mostrar 0, harían un para desde 1 hasta 1000 y mostrar 1, un para desde 1 hasta 1000 y muestran el 1 y luego muestran el C, bueno, luego instancio la clase y luego muestro lo que son 0 y lo que son 1. Porque acá me muestro todo 0, no quedó lugar en la pantalla, porque si no, si ustedes verían que después están todos los 0 y después todos los 1. ¿Por qué ocurre eso cuando ustedes hacen sin hilos, digamos, sin concurrencia? porque es secuencial la ejecución. Porque claro, porque es totalmente secuencial, digamos, yo acá le estoy diciendo que me muestre primero todos los 0 y que me muestre después todos los 1, digamos. Entonces ahí sería como una compilación injusta porque ninguno está, no estoy viendo que haya una competencia entre hilos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, fíjense, ¿cómo harían ustedes ahora con TREAS, que es lo que ustedes habían visto la semana pasada? Acá no se ve, bueno, el resultado final de todo 0, después 1, después van, no en todo 0 en realidad, hay unos cuantos 0, después hay unos cuantos 1 y después hay unos cuantos ceros más y después va variando, digamos. Entonces, fíjense en cómo lo escribían ustedes, tal cual lo vimos la semana pasada. Dice public class mostrar 0, 1 hilo, el programa principal. Eh, Fíjense en que tengo hilo mostrar 0, lo pongo como H1 y luego hago H1 star y luego hago lo mismo pero con H2 y hago H2 star para que inicien los dos hilos. Y fíjense en que en el mostrar 0 tiene sobrescribe el método room, que es lo que habíamos visto la semana pasada, y el mostrar 1 sobrescribe también el método room. ¿Estamos? ¿Por qué creen que acá que mostró una cierta cantidad de cero? No todo, porque esto no es 1000, digamos. Después mostró uno y así va variando. Porque es como que agarró, cuando agarró este H1 star, disparó todo lo que podía, digamos, hasta que llegó acá a mostrar uno, que en el momento en el momento, en este momento, digamos, empezó a mostrarlo, digamos, pero después empezó a competir entre sí, digamos. ¿Estamos? Es como que agarra por bloque, pero esto más que nada por la velocidad que tiene el procesador. ¿Estamos? Fíjense que era fácil, digamos, porque lo único que hacían era sobreescribir en el método room, que era lo único que hacían. Esto es como lo vieron la semana pasada con tres. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Profe, Sí, cuando primero se ejecuta el run de mostrar ceros sí. y después dijo usted que después de un tiempo le gana mostrar unos, ahí cuando hace mostrar uno y sobrescribe el run, se pierde lo que había hecho con el anterior override de run, profe, de mostrar cero. No, no, no. Fíjense, a ver, este se llama mostrar 01 hilo. Entonces vamos en Java. Mostrar 01 hilo. Este. ¿Ves que están todos los ceros? Avanzo y están los unos, y después avanzo y están los ceros de vuelta, no se pierde, digamos. Después avanzo y vuelven de vuelta a los unos, es como que se van intercalando. Lo que pasa es que lo que te decía era que a pesar de que le damos un tiempo grande, digamos, es tan rápido, digamos, la captura, digamos, de cada uno de los hilos, digamos que eh, cuando él hizo este H1 star, digamos, ya disparó todos estos hilos, digamos. Hasta que llegaron acá hasta que llegó el uno y cuando disparó el uno es como que ejecutó varias instrucciones al mismo tiempo, ¿se entiende? Si yo por ahí le diera un segundo, medio segundo de tiempo, por ahí sí sería más equilibrado y vería por ahí 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, digamos, no verías tanta diferencia, ¿me entendés? Pero es por un tema de la velocidad que tiene por ahí el procesador, digamos. Capaz que si ustedes lo prueban por ahí con alguna netbook del gobierno, van a ver que esto por ahí va más intercalado, digamos, los ceros y unos que ustedes tengan.
¿Estamos, Guanuco? Sí, Profe, entonces mientras se esté ejecutando la clase mostrar ceros, 1 hilo, conviven tanto el método run de la línea 14 como el de la línea 23 hasta que termine. claro. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que uno sobreescribía al otro, profe, por eso es que, como dice Overrain, eso me confundía. Ah, sí lo entendí, profe, sí No, lo bueno, no, entendí. esto sobrescribe, pero sobrescribe el método room de la clase TREA, es el que está sobreescribiendo. Bueno, este del anterior, que se acuerdan que decían que mostraba en forma secuencial, si yo lo corro, fíjense que tiene todos los ceros primero, los 1000 ceros, y después tiene los 1001, porque está en forma secuencial, ¿no? Bueno, esto es como lo que ya vieron ustedes, este es un ejemplo sencillo, digamos, busqué algún ejemplo sencillo como para que empiecen a ver con TREA, con Triana y Runeville y después ya lo empecemos a complicar por ahí un poquito más, digamos que es lo que ustedes van a usar en la práctica. Fíjense ahora mostrar Mostero y uno, pero con Runeville. Tienen el programa principal y en el programa principal, fíjense en que dice hilo mostrar cero Runeville. Acá se lo cambié, le agregué esta palabra Runeville, que no está, si ustedes después se fijan en la página, no está con esa palabra, pero porque daba error con la versión anterior, digamos, decía hilo mostrar cero ya existía, entonces acá le agregué hilo mostrar cero Runel. También tengo el H1 y el H2, que si después ustedes lo corren a esto, le va a dar como warning, porque en realidad H1 y H2 no se ejecuta nunca. Fíjense, dice clase hilo mostrar cero Runel que implementa con Runel. Tengo T, que es de tipo triad. Eh, T es un nuevo hilo de tipo 3, fíjense que se referencia con dir, y luego hace start, inicia, y sobrescribe de vuelta el método room, y hace lo que ya habían hecho, digamos, lo que habíamos visto hace un momento, digamos, que era imprimir desde 1 hasta 1000, y acá imprimir desde, también mostrarlo, primero mostrar 0 y ahora es mostrar 1, que también hace lo mismo, pero mostrando el número 1, desde 1 hasta 1000, ¿estamos? Fíjense en que es lo mismo. Y fíjense que el resultado en este caso son muchos ceros. Bueno, si lo corremos a esto, se llama mostrar 0, 1 Runel. Y los Runel. Mostrar 0, 1 y los Runel. Yo lo corro a esto. Fíjense que lo que le decía acá le da el warning, porque en realidad H1 y H2 no lo estoy usando. Tengo todos los ceros. Profe, o sea que corre, comienza, digamos, cuando ya con Fíjense el que, constructor nada más. ¿sí? Ah, Sí, sí, fíjense que tengo todos los ceros, después vienen todos los unos. Por ahí lo agarro como en bloques más grandes, si ustedes entran a comparar esto, digamos, con lo que habíamos hecho hace un momento, digamos. Hay más uno, digamos, y después vuelve de vuelta con los ceros, digamos. Pero en definitiva, y después, bueno, después le voy intercambiando uno y cero, digamos, por bloque, digamos, que en realidad es por momentos en los que toma el procesador, pero hace exactamente lo mismo, digamos. O sea que esta forma de implementar hilo con Runable es lo mismo, digamos. Creo que hay otro ejemplo más que vamos a ver ahora, pero el tercer ejemplo van a ver que ustedes, cualquier programa de, eh, de estos que ustedes hacen de forma secuencial, tradicional, clásico, ese procedimental que ustedes tengan, podrán agarrar y volverlo de tipo Runable, digamos. Por eso es que se utiliza mucho Runable, digamos. Porque cuando ustedes tienen algún problema de concurrencia, lo único que hacen, le dicen que va a ser tipo Runable y listo, digamos, pueden seguir usando lo que ya tenían escrito antes, digamos, y no tienen que modificar nada de lo que ya tienen hecho, solamente definir que van a utilizar con Runable y nada más, digamos. Pero ese es el último ejemplo que vamos a ver hoy. ¿Estamos? Pero se entiende acá cuál es la diferencia entre meter sin hilo, que es lo clásico, que es secuencial, con treas, fíjense que le ponen hereda con treas y sobrescriben el método run, y con runable, que lo único que dicen es implementan con runable, también sobrescriben el método run y siguen haciendo lo mismo, digamos. ¿Estamos? Este me parece que es un ejemplo sencillo, se lo agregué este año porque no estaba el año pasado, pero me parece que estaba bueno como para empezar a ver el tema de runable. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Fíjense que acá hilo mostrar 0 runel y acá esta es la clase y acá tienen public hilo mostrar 0 runel, porque ¿esto qué es? El constructor. El constructor.
Entonces en el mismo constructor le estoy poniendo que instancie de tipo trial y luego que inicie, ¿no? Pero es lo mismo, digamos. Fíjense que acá lo importante es lo que ustedes definen aquí en esta parte, digamos, que es la sobreescritura del método room. Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya avanzamos? Profe, Sí. entonces poniéndolo así de esa manera, el constructor, cada vez que se haga una nueva instancia, ejecuta, digamos, la secuencia de ceros y unos. Bueno, cada vez que yo llamo acá, sí. Claro, cada vez que... Sí, sí, Ah, porque lo bien. estoy llamando al constructor y el constructor dentro de este método hace el para este de 1 a 1000. Profe, Sí. ¿hay forma de controlar la cantidad de ceros que puede mostrar? ¿O eso ya es del sistema operativo, profe? No, vos controlás la cantidad de 0 y 1, pero lo que pasa es que ahí tendrías que tener como una variable en común que sea la que vos vas a compartir entre los dos métodos, digamos, pero sí. Creo que eso es lo que vos me estás preguntando, ¿no? Que vos querés controlar, digamos, cuántos ceros querés imprimir, o algo así. Sí, profe, y cada cuánto va a cambiar a 1 y cada cuánto va a cambiar a 0. Bueno, pero cada cuánto va a cambiar, eso como lo vimos hace un momento, es cuando vos le das un tiempo. Acá fíjate que no tiene tiempo, digamos. Al no tener un tiempo, digamos, lo que hace es todo lo que agarra el procesador en este momento. El procesador en este momento agarró todos estos ceros, digamos, y después agarró todos los unos. Y yo le pongo un sleep como pusimos hace rato, en vez de 100, de 1000, de un segundo, ahí sí va a tener tiempo como para ir intercambiando ceros y unos. Y ahí la simulación por ahí va a ser más como lo que vos querés ver, digamos. Pero si vos le decís solamente que imprima 0 y 1, lo hace tan rápido, digamos, que agarra todo este bloque, digamos, de 0, después agarra todo este bloque de 1. Pero es por la velocidad del procesador, nada más. Gracias, profe. Bueno, si no hay pregunta, veamos un ejemplo más interesante. Este es solamente para que vean cómo implementar, digamos, Runel. Ejemplo 2, de vuelta también sin hilos, con Trial y con interfaz Runel. Se simula el proceso de la compra de un supermercado, ya lo ponemos más interesante. Los clientes adquieren los productos. Una cajera cobra los productos pasando uno a uno por el escáner de la caja registradora. La cajera debe procesar la compra de cliente a cliente. Primero le cobra al cliente 1, luego al cliente 2 y así sucesivamente. Se define una clase cajera y una clase cliente, la que tiene un array de enteros que representan los productos que compraron y el tiempo que la cajera tarda en procesar cada producto por el escáner. ¿No? Entonces, tenemos dos clases, una de cajero y otro de cliente. Y por ejemplo, si yo tengo un array de 1, de 3 y de 5, ¿qué significa eso? Que mi cliente ha comprado 3 productos y que el cajero va a tardar un segundo para el primer producto, 3 segundos para el segundo producto y 5 segundos para el tercer producto. ¿No? ¿Se entiende cuál es el problema, no? Es el ejemplo clásico del supermercado, pero acá resuelto con Runable. ¿No? En total va a tardar 9 segundos porque va a ser la suma de 1 más 3 más 5 que le da 9. Entonces, veamos entonces cómo implementar. Si yo lo hago de la forma eh, clásica, digamos, que sería en forma procedimental, eh, secuencial, digamos. Fíjense, le digo public class cajera, luego pongo public cajera. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué método está creando? Cuando pongo el método con el mismo nombre de la clase, ¿qué estoy creando? Constructor. El constructor. Entonces le dice, y luego tiene un método que es procesar la compra. Fíjense que acá procesar la compra, bueno, es largo porque tiene que escribir mucho texto, pero dice, yo le paso como parámetro cliente, que es de tipo cliente, y timestamp, que es tipo un número largo, y luego dice que imprima. La cajera
el nombre, digamos, de la cajera, comienza a procesar la compra del cliente. Entonces quiero ver cuál es el cliente que está procesando la compra en el tiempo, y entonces le pongo en qué tiempo de la segunda, en qué tiempo, menos el timestamp del inicio, dividido 1000, lo cual me va a dar los segundos, digamos. Es para saber en qué tiempo va a comenzar a procesar cada compra, ¿no? Luego hago un para, el para dice desde 0, mientras tenga elementos del carrito, o sea, mientras la longitud, mientras haya elementos en el carrito, o sea, mientras tenga producto, y luego hago que sume 1, i igual a i más 1. Hago una espera de x segundos, y luego le digo cliente get carro compra, fíjense que entre corchetes de i. Entonces esto va a ser el tiempo de espera, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que si decía 1, el producto tenía que esperar 1 segundo? Si se decía 2, tenía que esperar 2 segundos. Si decía 4, tenía que esperar 4 segundos, ¿no? Entonces le dice, imprimiendo, procesado el producto. Bueno, pues como inicia en 0, le pone i más 1, porque para que no me diga procesado el producto 0, sino que me diga procesado el producto 1. En el tiempo, y le pone, la cajera tanto ha terminado de procesar a ese cliente en el tiempo, y termina en esa cantidad de segundos. Y el método de esperar x segundos, fíjense que le paso como parámetro la cantidad de segundos, le digo que haga la pausa de los segundos por 1000, digamos, para que haga esa pausa, digamos. Si es 1000, si le paso un 2, va a ser 2000, o sea que me va a hacer una pausa de 2 segundos. Y no, bueno, si hago el paso 3, hará 3000 segundos, hará 3000, que será 3 segundos. Entonces tengo cajero que simula la atención, digamos, de levantar cada producto. Luego tengo el cliente, que fíjense en que el cliente, tengo el cliente y el constructor del cliente, que fíjense en que le paso el nombre, y acá le paso un array de entero. ¿Este array de entero qué es? Según el tiempo, digamos, que tarda cada producto en procesarse. Estos son los productos. Si yo le paso un array de 2, significa que voy a tener 2 productos. Si le paso un array de 3, va a tener 3 productos. Y si el array de 2 tiene, no sé, dice 2 y 4, significa que para el primer producto va a tardar 2 segundos, y para el segundo va a tardar 4 segundos, ¿no? Bueno, super, disnombre, bueno, colocan. Fíjense, tengo el get nombre, el set nombre, el get carro de compra, el set carro de compra, que son el get y el set, cada uno. Si se ejecuta este programa con 2 clientes, un solo proceso se procesa primero la compra del cliente 1 y después la del cliente 2, porque esto, como lo vimos hace un momento, es de forma secuencial, digamos, ¿no? Aunque se hayan puesto dos objetos de la clase cajera, cajera 1 y cajera 2, no significa tener dos cajeras que sean independientes, ¿no? Porque acuérdense que la programación que estamos viendo, el primer ejemplo, que es el clásico, el tradicional, es todo procedimental, digamos, y secuencial. Bueno, entonces el programa principal que implementa esto me dice que tengo cliente 1 y cliente 2, que bueno, fíjense que le pongo el mismo nombre, que tengo un array de entero que está formado por 2, 2, 1, 5, 2, 3. ¿Cuántos productos tiene cliente 1? 6. 6. ¿Y el cliente 2? 5. 5. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en atender al cliente 2? Que más fácil de sumar, ¿o? ¿Cuánto tiempo tarda en atender al cliente 2? 11. 11. 11. Bueno, ustedes hagan el cálculo para el cliente 1. Después tengo new cajera, voy a estar creando ahí, instanciando ahí cajera 1 y cajera 2 de tipo cajero, y luego hago el tiempo inicial, o sea, el tiempo de referencia con el cual inicio la simulación, y luego lanzo a competir, por así decirlo, porque recuerden que esto es secuencial, digamos, procedimental, la cajera 1 para el cliente 1 y la cajera 2 para el cliente 2, y le paso como parámetro el tiempo inicial, que es la variable que yo acá le
destino, digamos. Se ejecuta esto, se observa que se procesa primero la compra del cliente 1 y después la compra del cliente 2. ¿Por qué? ¿Por qué se hace la compra del cliente 1 primero y después la compra del cliente 2? Porque es Es secuencial. secuencial. Porque es secuencial, no le puse nada de concurrencia, no le puse que sea ni con TREA, ni con Runel, ni con nada, digamos. Y me da 26, ¿por qué me da 26? Es Porque la la suma en suma realidad. entre los dos clientes da 26 segundos. Ya, porque la suma de dos clientes me da 26 segundos, entonces tengo la primera cajera atiende al cliente 1, que fíjense que va teniendo cada uno de los productos con su tiempo, y luego el cajero 2 atiende al cliente 2 con cada uno de su tiempo, ¿no? En este caso sería lo mismo que tuviera un solo cajero y atendiera a los dos, digamos. Si yo hago esta simulación, este se llama Mine, si lo ejecuto, fíjense, empieza en 0 segundos y este es el resultado que va mostrando. Fíjense que dice, primero empieza la cajera 1, dice procesando el producto 1, 2, 3, 4, 5, creo que tenía 6. Sí, 6. Fíjense que atiende los 6 productos que tenía, demora los 15 segundos. Luego empieza la cajera 2, atender el cliente 2 y demora los otros 15 segundos y termina en 26 segundos. Ahora, ¿esto es concurrente o no es concurrente esto? No, No, entonces tenemos que mejorar esto. Está buena la simulación, pero no es concurrente. Y ahora veamos primero con TREAS. Esto lo hago siempre con... Podría escribir solamente con Runel y ya, porque es la clase de hoy, digamos, pero está bueno, digamos, me parece que está bueno que lo comparen, digamos, con TREAS, digamos. Se puede procesar dos clientes a la vez si hubiese dos cajeras y se asigna uno a cada cliente. Por eso se modifica la clase cajera Java, haciendo que herede de la clase TREAS para heredar y sobreescribir algunos de sus métodos. Entonces, fíjense que acá yo creo un nuevo cajera TREAS y cajera TREAS le dice que hereda de TREAS. Y luego tiene, bueno, tiene como atributos nombre, cliente y el tiempo de inicio. Y luego cuando lo ejecuto, sobrescribo el método run que ya tenía. Fíjense que no cambié nada, digamos. Lo único que hice fue sobreescribir el método run nada más. Y creé un método cajero, digamos, nuevo que le da tarea, digamos, para que ahí ponga, para que acá definamos la concurrencia con TREAS, ¿no? Dice, ¿por qué es necesario sobreescribir el método room? De ahí viene el override, porque es un método que está en la clase ya runable. Perdón, acá sería la clase runable y la clase tarea implementa esa interfaz y porque en él se codifica la funcionalidad del hilo, digamos. O sea, siempre sobrescriben el método room. Luego hago el programa principal, fíjense en main tareas, o sea, un principal con tareas, y luego hago lo mismo, new cliente, cliente 1, cliente 2, bueno, lo mismo, pero acá cuando va a ejecutar cajera 1 y cajera 2, no la llamo con el cajero clásico, sino le pongo cajera tareas, y lo llamo que cajera 1 atienda al cliente 1 y que cajera 2 atienda al cliente 2 en el tiempo inicial, y la hago a competir entre sí. Cuando hago eso, fíjense que dice el programa principal, uno tardaba 15 segundos y el otro tarda 11 segundos en atender a uno, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en atender a los dos clientes como máximo? El cliente 1 tarda 15, ¿no? Y el cliente 2 tarda 11. Si yo lanzo los dos a competir entre sí, digamos, ¿cuánto tiempo voy a tardar en total? 15. 15. Entonces, fíjense que si yo hago la simulación, le dice, los dos empiezan en 0 segundos, pero los dos cajeros han empezado a atender al mismo tiempo. El cajero 1 empezó a atender al cliente 1 y el cajero 2 al cliente 2. Entonces, piensen que es procesado el producto 1 del cliente. ¿Por qué acá empezó el producto 1 del cliente 2 y no el producto 1 del cliente 1?
porque es el que termina primero. Este tenía 1 segundo y este tenía 2 segundos, digamos. Él terminó de procesar a este cliente primero, al primer producto de ese cliente. Y fíjense que acá quedan iguales, 4 4 bueno, y al final, acá dice, la cajera 2 ya terminó de procesar al cliente 2 en el tiempo de 11 segundos, y después 4 segundos después termina el cliente 1 de procesar perdón, el cajero 1 de procesar al cliente 1, ¿no? Y termina. Entonces acá pueden ver que se aprovecha la concurrencia, digamos. Esto es lo que ya habían visto ustedes la semana pasada, digamos. Pero cuál es, y creo que este ocurre unos chicos me mostró, creo, en las consultas. Esto también lo estaban viendo también en la práctica, digamos, que es para tener un tiempo de inicio de la simulación. Pero ¿qué es lo especial aquí, digamos? Que fíjense que no podían utilizar el método cajero que ya tenían antes. ¿Por qué? Porque han tenido que modificar cajero y definir un cajero 3A. Porque el cajero aquí es el que hace el tema de la simulación, digamos, de lo que tarda en procesar cada una de las compras. Fíjense que el cliente no lo hace, digamos. El cliente lo único que hace es define cuáles son los productos que tiene. Esto seguramente cuando hagan ustedes las simulaciones van a tener que crear también un proceso que sea de cliente para ir generando no sé, los productos para cada uno de los clientes, digamos. Acá lo único que está haciendo es que el cajero atienda, digamos. Y como el cajero es el que atiende, este cajero es el que tenemos que hacer que atienda en forma concurrente. Y bueno, la primera forma es haciéndolo con TREAS. Y cuando lo hacen con TREAS, fíjense en que cuando lo hacen con TREAS, lo único que yo le agrego es porque fíjense que esto es casi lo mismo que ya habían hecho antes, digamos. Claro que, bueno, acá obviamente le ponen crea de TREAS. Pero acá tan importante que sobrescriben este método room y a partir de eso es que ustedes, fíjense que escribieron lo mismo, digamos que ya tenían y nada, después cuando lanzan la simulación, la lanzan cajero 1 con cliente 1 y cajero 2 con cliente 2 y empiezan a hacer la simulación, digamos. ¿Se entiende ese ejemplo, chicos? Me parece que está sencillo, digamos, es lo que ustedes ya habían hecho la semana pasada, digamos, que creo que es lo que vienen practicando estas 2 semanas. Sí, sí, profe. Bueno, fíjense, ahora vamos a ver cómo lo harían con TREAS, con Runel, perdón. Y si para implementar la interfaz Runel no se podrá, no se puede sobreescribir los métodos de la clase TREAS, entonces tenemos que sobreescribir el método room. Es necesario implementar el método room para que los procesos implementen en ese método lo que se ejecuten en un hilo diferente. Entonces, que se mantiene y que sigue igual, digamos. Fíjense, este sería yo utilizaría los procedimientos de cajero y de cliente que ya tenía definido. Entonces, como ya lo tengo definido, fíjense que acá le digo, en el programa principal le pongo, el cliente 1 tiene esos productos, cliente 2 tiene esos productos. Luego tengo cajero 1 que es tipo cajera, que lo habíamos definido, cajera 2 que es tipo cajero. Y luego le pongo, fíjense acá, el proceso 1 va a ser un nuevo programa principal que va tipo Runable, en el cual largo el cliente 1 con el cajero 1 y el tiempo de inicio, y el proceso 2 que también que va a ser tipo Runable, fíjense en que estoy instanciando de vuelta con el cliente 2 con el cajero 2 y lo lanzo a los dos con Start. Entonces, ¿qué fue lo que hice? No, yo utilicé el cliente y el cajero que ya tenía definido previamente, pero ¿qué fue lo que cambié aquí? Para hacerlo concurrente. Obviamente esta definición de Runable está distinto, digamos, porque eso fue lo que le agregué, digamos. ¿Y qué más, qué otra cosa hice?
le dije acá que sobrescriba lo que tiene el método room, y en el método room yo tenía procesar compra, y este procesar compra, al colocarlo dentro de este método room y decir que va a ser runable, lo que le estoy diciendo es que utilice la interfaz runel para que ese método sea donde va a tener la concurrencia utilizando runable. No sé si lo llegan a ver. Entonces, no tengo yo que cambiar el código que yo ya tenía definido previamente de un programa secuencial, clásico, tradicional, procedimental, sino que lo que tengo que hacer es solamente indicar acá en el método room cuáles son los métodos que yo quiero que esté definida la concurrencia o la región crítica. ¿Estamos? Y luego lanzo el hilo de start y ya y luego inicio ya sea el proceso 1 y el proceso 2, que fíjense que por eso le puse acá como distinto, porque esta parte cambió, digamos, porque la agregué, pero puedo seguir utilizando los métodos que ya tenía antes. No hace falta que yo sobreescriba, que yo tenga que escribir todo, todo de nuevo, como habíamos visto hace un momento, que tenemos que hacer un cajero TREAD, sino que acá directamente le digo que este método que estaba dentro del cajero sea el que esté dentro de mi región crítica. Y nada más. No sé. ¿Qué le parece? ¿Es más sencillo, más difícil o igual? Distinto. ¿Ah? Eh, tengo la. O sea, lo que serían secuenciales serían lo cajero y cliente, Sí, y lo que está modificando es para hacerlo de forma concurrente el programa la principal. aplicación principal. Claro, agregándole, diciéndole acá que voy a crear dos procesos que van a ser de tipo runable, pero teniendo en cuenta que en el método run me sobrescriba este método que yo tenía en cajero, o en cajera, que era procesar compra. Entonces, al decirle que me sobrescriba este método, es como que le estoy diciendo que esta va a ser mi región crítica y es la que tiene que cuidar, digamos. Pero no toqué el código que tenía antes, digamos, de toda de O la sea, no, clase y implementó los métodos que Runable. tenías antes definidos ya. En el main implementó Runable, y en cajero lo único que hizo, no implementó thread ahí. O sea, no sobreescribió las clases principales. O sea, cliente y cajero. O sea, no, o sea, quedó todo igual. Lo único que le hice acá fue que le indiqué acá en el método room que este procesar compra va a estar sobrescrito, digamos, dentro de Runable. O sea que lo que estoy diciendo que acá esto va a ser acá va a estar mi región crítica, digamos, para procesar compra, pero sigue siendo el procesar compra que ya tenía definido antes. No cambió en nada, digamos. Fíjense que lo que dice acá, se utiliza objeto de la clase cliente Java y cajera Java para implementar la multitarea. O sea, era lo que yo ya tenía definido antes. No tuve que crear nada, digámoslo. Tuve que modificar el programa principal, obviamente, para decirle que voy a trabajar con Runable y que me sobrescriba este método, porque en este método voy a tener mi región crítica y nada más. Imagínense ustedes un programa en el cual ustedes se dan cuenta que tienen que implementar concurrencia, pero no quieren ustedes modificar el código, sino que lo único que le digan, lo único que ustedes quieren es que le quieren indicar que eso van a estar, que eso va a ser su región crítica, digamos, que eso va a estar en concurrencia. Entonces es mucho más fácil hacer algo de esta forma, en la cual definen cuáles defino que voy a trabajar con Runable y le digo cuál es el método o cuáles son los métodos dentro del método Run que quiero sobreescribir para que trabajen con Runable y trabajen con concurrencia, digamos. Es mucho más sencillo y a mí me parece más sencillo y amigable, digamos, porque no tienen que sobreescribir nada, no tienen que volver a escribir ningún cajera thread como habían hecho antes, digamos. ¿Preguntas? A ver, fíjense este se llama main runable. Tenemos main runable. Ejecutamos. Fíjense que hace lo mismo, digamos, que cuando lo habían hecho con herencia con tarea. Fíjense, toma los mismos tiempos, porque igual lo hace a los dos paralelos, termina creo que era el cliente 2 y luego termina el cliente 1 que tenía más producto.
pero es exactamente lo mismo, digamos. Solo que en este caso, fíjense que lo único que hizo fue, se le agregó esto, digamos, es decirle que va a ser de tipo, va a tener proceso de tipo Runable y que me sobrescribe el método que va a que yo quiero para mi región crítica que esté dentro de Runable, digamos. Pero es lo mismo. Pregunta, chicos. Igual esto lo tienen que trabajar en la práctica, digamos, no hay, no hay secreto, digamos. Pero fíjense que cualquier programador de Java ya sabía programar, que ya tenía todos sus programas, lo único que hace es escribe acá con el método run, le indica cuál es el método, bueno, obviamente le indica que va a trabajar con proceso de tipo runable y ya pueden trabajar sin tener que sobreescribir nada de lo que estaba escrito antes, sin tener que volver a reescribir código. Por eso es que Runel es de lo más aconsejable para usar, inclusive más que Trea, digamos. Porque si usted ya tiene un procedimiento de Java que funcione, lo único que hacen es tocan acá un poco en el programa principal, donde lo llaman, y no, ya está escrito, no, ya está implementado con Runel. ¿Preguntas? Se quedó callado, ¿o entienden? Todo, no entiende nada. No, sí, profe, con Runable sí parece más sencillo porque, bueno, es agregar unas líneas más y se genera la concurrencia. Con threads, entonces había que crear una nueva clase, ¿no? Claro, Sería cajera threads claro, acá y tuvieron que crear cajera Trea, piensen que era... También tuvieron que tocar el programa principal, ¿no? Parece que va a ser con Trea. Pero acá tuvieron que crear un nuevo cajero TREA, que bueno, acá no, digamos, pero aquí tuvieron que sobreescribir el método room y decirle que van a utilizar eso, digamos, lo cual puede tener algún error, digamos. En cambio, de la otra forma, eh, lo único que hacen es decirle que van a implementar Runable y llaman y definir cuál es la región crítica, que ustedes deben saber acá que la región crítica sería este procesar, creo que era. Procesar compra, creo que era. procesar compra de la región crítica. Sí. Procesar compra. ¿Por qué? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué tuvimos que el hilo se trabajó para cajero y no para cliente? Porque esto es como que el cajero es el consumidor, digamos, y el cliente que es el productor, digamos. ¿Se entiende o no? Porque acá cajero está tomando los elementos que ustedes tenían de ese array, digamos. O sea, productor, el consumidor sería cajero y el consumidor y el productor sería cliente, digamos. Pero ¿por qué acá lo define solamente para cajero y no para cliente? Porque en este caso cliente es como si fuera algo estático. Fíjense que es estático porque yo ya le defino, digamos, con cuántos clientes va a trabajar, cuáles van a ser los productos que va a tener, digamos. Mientras Eh, que cajero no, ya, digamos, cajero tiene que tomar cajero es el que compite entre sí, digamos. Ahora, cuando ustedes hagan la simulación, lo más probable es que les pidan en la práctica que esta generación de los clientes también sea, acá tomó 6 productos, digamos, pero puede ser en la simulación le diga que cada cliente toma no sé, de 3 a 7 productos. Cómo hago para que tome de 3 a 7 productos? O sea, que él pueda tomar 3 4 5 6 o 7. Tendría que hacer un random, sumándole 3 para que sea de 3 a 7 un random de 4 más 3 eso le va a dar los valores de 3 a 7. ¿Se entiende o no?
Esto, acá, por eso le digo, acá cliente como si fuera estático, digamos, mientras que cajero es algo dinámico porque es lo que son los consumidores, digamos, que está tomando los recursos que había dentro del cliente. ¿Estábamos, chicos? Sí, profe, ahora sí, sí está. Bueno, igual este año le agrego un ejemplo más que era solamente para que ustedes lo vean, digamos. De todos modos, no se queden con lo que yo les doy, sino que acá en la última diapositiva tienen de qué libro, este libro está principalmente sacado, digamos, y estas páginas web son las simulaciones, estas que les mostraba, digamos, que ustedes hacen copy y pega y pueden probar para ver que funcione, cuál es para que lo prueben, digamos.